Bienvenidos a Plural, nuestro programa semanal de análisis político, económico, financiero. Solemos hacer un paneo sobre la situación política, económica, financiera del mundo, de América Latina, para ver cómo termina impactando en nuestra región, en nuestra provincia. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo va eso? Todo muy bien, un saludo muy grande a todos los televidentes. Venimos hablando a lo largo de todo este año, diría yo, de la evolución de las crisis que son económicas, que después se traducen en crisis social y que finalmente terminan en crisis política. Venimos tratando de a poquito, en esta primera columna, de mostrar cuáles son las incidencias, qué es lo que termina generando estas últimas revueltas que estamos viendo, estos últimos levantamientos cívicos, que pareciera ser que está todo tranquilo bajo la superficie y de golpe han empezado a aparecer en los últimos meses, uno tras otro. Y la semana pasada nosotros no contábamos con uno nuevo que hubo. Nosotros hacemos los programas los martes. El jueves de la semana pasada estalla Colombia. Ya vamos a estar hablando de Colombia. ¿Y por qué es importante incorporar ahora a Colombia al análisis? Nosotros habíamos hablado oportunamente de Ecuador, habíamos hablado oportunamente de Chile, habíamos hablado de lo que pasó en Bolivia. Ahora se le suma a Colombia. La semana pasada, yo no sé si usted recuerda, habíamos hecho un paralelo con la primavera árabe, lo que había ocurrido a partir del 2010, ¿sí? Que arrancó en Túnez, que después se contagió a Egipto, después a Libia, a Siria, a toda la región. Explicábamos un poco de qué se trató la primavera árabe y cuáles fueron los principales manifiestos de esa región que hicieron que la región estalle, ¿no? Hiciste un paralelo con América Latina. Hicimos un paralelo con América Latina y decíamos, la rebautizábamos la primavera latinoamericana. Bueno, lo de Colombia se termina agregando a lo que decíamos la semana pasada. Y lo de Colombia es sintomático, Raúl. ¿Por qué? Primero porque Colombia es la cuarta economía latinoamericana. En vez de arrancar hablando del conflicto, arranquemos hablando de la coyuntura. ¿Por qué es importante destacar esto? No estamos hablando de un país con una crisis económica. Colombia ha crecido este año 3,5%. Viene creciendo, a excepción del año 1999, en que la economía colombiana dio resultados negativos, ha crecido siempre. Para que el televidente se dé una idea, Latinoamérica viene creciendo en los últimos años a un promedio del 0,1, 0,5 anual, Latinoamérica. Colombia sigue creciendo al 3,5. Entonces, digo esto, ¿por qué quiero reafirmar esto? Porque siempre se escucha hablar desde la política, hay que crecer, tenemos que crecer. Y siempre nosotros resaltamos que no es lo mismo crecer que desarrollarse. Claro. Uno puede crecer y los indicadores del país pueden decir que el país está creciendo, que está lejos de una recesión, pero ese crecimiento se está concentrando en pocas manos. Y entonces acá aparece un factor distintivo en Chile que muestra por qué no solamente basta con crecer. Porque si no, uno no entendería lo que pasó la semana pasada, perdón, en Colombia. En Colombia. Crece en el 3,5, pero la desocupación ha superado el 10%, y sobre todo en los sectores más jóvenes. Con lo cual, tenés un crecimiento económico, la economía de Colombia sigue siendo una economía pero muy positiva, pero no genera empleos. Claro. Esto ha hecho que el presidente Iván Duque anuncie un paquete de medidas muy duras, donde va a haber un ajuste muy fuerte, una reforma laboral, como la que se hizo en Brasil y se pretendía hacer acá en Argentina, una reforma educativa donde van a sacar plata a la educación, una reforma del sistema de pensiones y jubilaciones. Todo eso hizo eclosión en la sociedad, pero a eso hay que sumarle, según consta en los registros oficialmente, en estos últimos 4 años en Colombia han habido más de 400 muertes, 400 asesinatos, la mayoría de líderes sociales y aborígenes. Esto, sumado al proceso de paz que se inició con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, que no están dando resultados porque el Estado no está poniendo toda la voluntad posible, ha hecho que el caldo de cultivo en Colombia, a pesar de ser una economía que crece, haya llegado a un límite y la gente haya salido a la calle. Y fíjate vos que Colombia no tiene, bajo ningún punto de vista, una tradición de paros y huelgas. El último paro que hubo en Colombia, antes de este que se celebró la semana pasada, fue en 1977. Claro. ¿Sí? Fíjate vos lo que estamos hablando. 40 y pico de años atrás, claro. Entonces, este fue un paro que se inicia la semana pasada, entre miércoles y jueves. Producto del paro ya hay 6 días de gente movilizada en la calle de Colombia.
producto de eso, en el día de hoy, ahora mientras hacemos el programa, el presidente está tratando de negociar con los nuevos alcaldes elegidos, porque el presidente tuvo elecciones en octubre, Iván Duque, y perdió en los principales distritos, los más populosos. Entonces está tratando de hablar con los alcaldes que ganaron y que están por asumir para pacificar, pero he aquí que no ha convocado a quienes fueron los que originaron la protesta, a los líderes de la protesta. Entonces empezamos a ver que la crisis de Colombia, sumada a las otras crisis de las que veníamos hablando, empieza a mostrar características distintivas propias. Ya no importa que entre los partidos políticos haya negociaciones, que haya diálogo, si no incluís a las fuerzas sociales, si no incluís a los que lideraron la protesta. Es casi como que esto rompe los libros tradicionales de la política, en donde siempre que había consenso entre las fuerzas principales el tema estaba solucionado. ¿Por qué resalto esto? Porque lo estamos viendo en el resto de los países y lo vamos a ver también en la Argentina. Uno empieza a entender por qué, entre otras cosas, Grabois le dice a Alberto Fernández, a pesar de haber estado militando en el mismo espacio, la mecha es corta. Claro. Así que esto que estamos contando de Colombia, y que tiene, yo diría, una sintomatología en toda la región, ha sido analizado en estos días, la primera semana de noviembre, a raíz de lo que pasó en Chile. El Centro de Estudios Públicos de Chile, el CEP, ha invitado, ¿sí?, a Manuel Castells, que es un economista y sociólogo español, muy conocido, es catedrático de la Universidad de California, y es un hombre que se ha pasado toda su vida desde la sociología estudiando los conflictos sociales, los movimientos sociales, los estallidos sociales. Como nosotros venimos sosteniendo hace tiempo que vemos que Latinoamérica está en una especie de estado de protesta constante, ¿no? Independientemente de las cuestiones y de los países, es como que la gente ha llegado a un nivel de saturación en donde se está haciendo oír. Está constantemente con las pilas cargadas, está ya como que no aguanta una sola cuestión más, y por eso a veces el aumento del combustible, el aumento del subte son las que producen los estallidos. Los disparadores, claro. Bueno, es interesante compartir con usted, señor televidente, un pedacito. Me hubiese gustado compartir completo todo lo que fue la cátedra de Castells en Chile, con motivo de hablar lo que le está pasando a Chile, pero usted cuando lo escuche, tradúzcalo, porque lo que está pasando en Chile lo puede aplicar a cualquier otro país, incluso a lo que puede llegar a acontecer en Argentina, que hasta ahora exitosamente, repito, exitosamente, gracias a las organizaciones sociales, a la iglesia, a los sindicatos, se ha tratado de contener y no hemos tenido estallidos, pero uno nunca sabe lo que puede suceder. Así que vamos a pedirle al señor director que ponga unos minutitos, creo que dura 2 minutos, 3, un resumen que hemos hecho, y atienda, suba el volumen y atienda lo que está diciendo Castells, porque es muy interesante, es de una profundidad muy interesante. Cuando volvamos yo le voy a contar, si a usted le interesa escucharlo más o verlo, el nuevo libro que ha publicado en estos días, que habla exactamente de la nueva Latinoamérica. Vamos a escucharlo. Yo lo que quisiera simplemente es situar este fenómeno global en un trasfondo de lo que está pasando a niveles de una crisis fundamental que resumo en la idea de una ruptura fundamental del vínculo entre gobernantes y gobernados. En todas partes. Primera consecuencia de esa crisis de legitimidad política, transformación fragmentada y caótica de los sistemas políticos. Segunda, emergencia de movimientos sociales, que ahí sí los llamo movimientos sociales porque emergieron nuevos valores de todo tipo. Tercero, en estos momentos, otra fase, explosiones sociales. Es decir, no movimientos articulados y en torno a proyectos de que intentan cambiar ciertas formas de las instituciones, sino simplemente la gente no puede más y explota. Empieza a haber una franja, que es lo que yo llamo explosiones sociales, de cuando los límites de la tolerancia, los límites de la indignación contenida y a la que en la percepción de quienes están movilizados no ha habido respuestas, insisto, en la percepción de los que están movilizados no ha habido respuestas que les parezcan justas y se siguen rebelando contra lo que se percibe como injusticia y no pasa nada y además te pegan, reaccionan. Eso es lo que creo que hay que entender. Si se trata, incluso, no ya los movimientos, obviamente no, pero incluso la violencia, este tipo de violencia,
como puro problema de orden público, vándalos, que hay que reprimir, llevar a la cárcel, etcétera, eso empeora, porque ahí entra una segunda derivada de las explosiones sociales. Cuanto más reprime la policía, más rabia. Más rabia. Y si además en los márgenes de la policía también ocurre como en los márgenes del movimiento, hay quien se pasa, pues todavía más rabia, todavía más denuncias. Y recuerden, vivimos en una sociedad transparente, no porque lo digan los filósofos, sino porque tenemos una cámara de vídeo todos en nuestro bolsillo. Hay 7.000 millones de números de móviles en el mundo. Les dejo con una doble reflexión sobre lo que pueden ustedes pensar sobre Chile. No específicamente, pero que creo que es aplicable. Uno, no piensen que esto va a pasar. No piensen que cierran los ojos y esto es un mal sueño y desaparece y ya está. Hay causas muy profundas que las tienen que encontrar ustedes, y encontrar las soluciones ustedes, la sociedad chilena. Pero no pasen de puntillas sobre esto y que no piense nadie que con 4 medidas de algún tipo esto ya está. Con este planteo que hace Castel es casi la descripción de lo que era el mundo hace 40 años. Es la descripción de lo que pasaba, y él insiste, y a mí me gustaría detenerme en esto, Raúl, un ratito. Él insiste en un fenómeno que para los que hacemos política es, yo diría, prácticamente rupturista, ¿no? La política tradicional, la democracia, a través de la política tradicional, ha sostenido siempre que la democracia se lleva adelante, en nuestra Constitución lo dice, a través de los partidos políticos. Entonces, quienes hacen política, todos quienes hacen política, están afiliados a algún partido político, tienen una correspondencia partidaria e ideológica. De esa manera, todos los conflictos que hay en una sociedad se canaliza ahí. Se canalizan a través de los partidos políticos, ¿sí? Lo que dice Castel, y que es muy novedoso, es que, primero, ¿por qué no se siguen canalizando como se canalizaron históricamente? Porque dice él que hay un proceso de deslegitimación creciente de los partidos políticos. La gente en todo el mundo cree que quienes están haciendo política desde un partido político están más preocupados con conseguir votos, con solucionar sus problemas internos, que con solucionar los problemas de la gente. Entonces, atención. Hay un cuestionamiento. Claro, atención con lo que dice Castel. Claro. Castel dice, el camino por el que iba la gente antes para tratar de solucionar sus problemas, ahora está congestionado. Se congestionó ese camino. Hagamos de cuenta que vamos por una autopista y se congestiona y hay que empezar a buscar alternativas. La gente viene queriendo lograr que los políticos tradicionales, que los partidos políticos tradicionales los escuchen, y no lo ha logrado a lo largo de muchas décadas. Entonces empiezan a aparecer movimientos, segunda fase que él describe, y distingue los movimientos políticos de los movimientos sociales. Claro. Dice, los movimientos políticos son todos movimientos que están destinados a generar un cambio en la estructura del Estado. Salimos a protestar porque queremos sindicalizarnos o no queremos sindicalizarnos, porque queremos más derechos o queremos más libertades, qué sé yo. Un sinnúmero de reivindicaciones políticas. Él lo separa de los movimientos sociales, porque dice que los movimientos sociales van más allá. El movimiento político quiere una reforma política. Claro. El movimiento social quiere incorporar culturalmente algo que no está incorporado en la política. Pone como ejemplo los movimientos feministas que han estado apareciendo en los últimos años. Al no estar incorporados en la política tradicional, son nuevos, culturalmente nuevos. Y así como ese, muchos otros reclamos que son nuevos, pero que demandan un lugar. Pero que demandan un lugar, y que los movimientos sociales están haciendo carne de eso. Justamente por eso, dice él, y va a su tercer punto, justamente porque hay reformas que ya los partidos políticos no han contemplado por la deslegitimación que tiene y por el advenimiento de estos movimientos sociales, ocurren estos estallidos que estamos viendo, no solo, dice él, en Latinoamérica. Claro. Quédense tranquilos, dice él, que esto no está pasando solo, está pasando, y lo estamos viendo, está pasando en todo el mundo. Están apareciendo estos estallidos que, según él, estos estallidos van a terminar generando nuevas estructuras. No sé si políticas, no sé si sociales, pero van a mover el tablero. Van a crujir todo el tablero de lo que nosotros conocemos como política convencional desde hace mucho tiempo, que está basada en la Constitución, en los partidos políticos,
en las cámaras, en Las los parlamentos, representaciones, claro. en ese tipo de representación. Él dice que eso está muy cuestionado por la ciudadanía en general, que la gente ha deslegitimado esos procesos políticos, que entonces, como no obtienen respuesta, la gente empezó a integrar estos movimientos sociales, que estos movimientos sociales tienen muy en claro lo que quieren, y que como todavía son desorganizados, Claro. producen estallidos sociales. Porque como todavía no se han canalizado, no tienen una nueva canalización como sí existía en la política, donde vos ibas a ver al concejal, ibas a ver al diputado, ibas a ver al senador para obtener algunas cuestiones que querías lograr, como todavía en estos nuevos movimientos eso no está claramente definido, la gente está enojada. Y los gobiernos van detrás. Y los gobiernos claramente van detrás. Por eso dice, también aclara, dice que no crean que porque sacan 4 o 5 reformas, esto desaparece. Claro. Por ejemplo, en Chile, el presidente Piñera ahora está queriendo llevar adelante una reforma de la Constitución, creyendo que si reforma Con la eso se Constitución, tranquiliza, claro. esto se tranquiliza. Algo parecido a lo que pasa en Colombia, que Iván Duque se reunía hoy con los nuevos alcaldes elegidos políticamente, y fíjate vos, ¿no? ¿Qué correlato tiene con lo que dice Castel en Chile? Iván Duque hoy convocó a todos los nuevos alcaldes que ganaron las elecciones en octubre y que van a asumir a fin de año para ver cómo para este tema del paro. Y las organizaciones, la movilización social les salió a decir, usted convocó incorrectamente, no nos convocó a los líderes de la protesta que está en la calle. Sigue la política con la política únicamente. Sigue la política con la política, siguen tratando de solucionar. No es que siguen tratando de utilizar los mecanismos tradicionales. Es como claro. nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Tenemos mecanismos tradicionales de solución de problemas, no solamente de problemas políticos, de problemas culturales. Digo, usted tiene algún problema en su ciudad, en su municipio, donde sea, y más o menos acude siempre a las mismas autoridades. Bueno, eso pareciera ser, según lo que dice Castel, ya no funciona más, la gente se ha dado cuenta que no funciona y avanza hacia otro tipo de alternativas. Hay un nuevo libro en donde Castells, esto si usted quiere, este pequeño resumen que le hemos hecho, usted puede bajarlo, si quiere puede googlearlo, puede bajar de internet. Ha sido una conferencia que se ha dado en el Centro de Estudios Públicos de Chile, el día 6 de noviembre. Este catedrático se llama Manuel Castells. Vamos a compartir 2 plaquitas en las cuales hemos intentado resumir cuestiones principales, que tienen que ver con lo que él ha dicho, como para fijar un poquito más estos conceptos. Ahí está una de esas placas. La gente piensa que la clase política se ha encerrado en sí misma. Solo hablan entre ellos y no se preocupan de los intereses de los ciudadanos, más que para vender una opción en un mercado electoral cada 4 años. Claro. Muy claro, eso es cuando él habla de la deslegitimación de la política tradicional. Y la segunda placa, que vamos a pasarla, ahí está. No piensen que esto va a pasar, claramente, no piensen que esto es un mal sueño que desaparece y ya está. Hay causas muy profundas. Las soluciones las tienen que encontrar ustedes, dice, la sociedad. No está hablando de que las soluciones las van a encontrar los dirigentes políticos. Pero, dice, y advierte, que nadie piense que con 4 medidas de algún tipo, esto ya está solucionado. Lo que decías recién, claro. Así que, yo diría de alguna manera, bienvenidos a esta nueva crisis. Una crisis de la democracia liberal. Esto ya no es una crisis de la dirigencia política. La gente en un principio, y voy a poner el correlato de lo que pasaba aquí en Argentina en el 83 cuando volvió la democracia. Toda mi generación salió a las calles a festejar porque estábamos convencidos que todos los males que había traído el proceso militar, la democracia iba a borrar. Después de más de 3 décadas de democracia, en esas 3 décadas, la gente primero fue cuestionando a los dirigentes. Che, mirá, asumió fulano y no cumplió lo que me prometió. Vamos a votar a otro dirigente. Che, mirá, ahora le votamos a otro dirigente y no cumplió lo que me había prometido. Vamos a cambiar ideológicamente. Vamos a ir de derecha a centro-izquierda. Bueno, después, che, la centro-izquierda tampoco cumplió. Volvamos a la derecha. Bueno, después de tantos fracasos, la gente ahora empieza a cuestionar el sistema. Ya no cuestiona a los dirigentes, ya pasa por arriba. Ya no es que no sirven los políticos, no sirve en principio la democracia, por lo menos como está planteada hoy en día. ¿Sí? La forma de democracia. Hay un cuestionamiento a la democracia liberal, no solamente en Latinoamérica, en el mundo entero. No me quiero olvidar de señalarle a usted un texto que, si a usted le interesa profundizar aún más, La Nueva Latinoamérica se llama, o La Nueva América Latina. Es ¿De Castel? el último libro que publicó este sociólogo Manuel Castel, que habla muy, pero muy
yo diría, de manera muy enfática y de una manera muy académica de cada una de las cuestiones que están sucediendo en América Latina y de lo que él está viendo. Así como la semana pasada hablábamos de esa nota de Eugenio Zaffaroni, Sí. que jurídicamente Eugenio Zaffaroni desde lo jurídico decía hacia dónde van los estados de América Latina y hablaba de cómo los estados son cada vez más débiles. Manuel Castel lo analiza pero desde el lado de la sociología. ¿Por qué la lupa está puesta en América Latina? La lupa está puesta en América Latina porque no teníamos antecedentes de tantos conflictos juntos. Todos juntos, claro. Todos juntos. Yo creo que la última vez que hubieron tantos conflictos juntos fue en la década del 70, cuando se propició esa suerte de golpes militares de manera sistemática en América Latina. Todos los países, claro. Pero ahora, y Castel lo distingue claramente, más allá, dice Castel en una parte en la parte que no hemos pasado, dice, más allá de que hay activistas que participan siempre que hay levantamientos hay activistas, más allá de que hay algunos que apuestan a la violencia, más allá de que hay algunos que apuestan a los golpes de Estado, dice, no nos equivoquemos, hay movimientos que son mucho más grandes. Si bien hay personas que tratan de aprovechar estos movimientos para beneficios personales, pero vienen de pero abajo. dice, no nos equivoquemos, Claro. dice, esto es porque viene de abajo. Claro. Hay gente que lo trata de utilizar, pero eso está viniendo de abajo, lo cual pone claramente, yo diría, en ascuas a la clase política en general, porque no alcanza la mirada tradicional para analizar lo que está pasando. Se necesita una mirada mucho más profunda y se van a necesitar claramente cambios mucho más profundos. En América Latina, puntualmente, para responder lo que vos me preguntabas, no se trata ya de cuestiones ideológicas, porque hay gobiernos de centro-izquierda que han sido hackeados, como el de Evo Morales, y gobiernos de derecha, como el de Piñera, o como este de Iván Duque, que son gobiernos de derecha. Esto se trata de élites, de grupos muy reducidos en América Latina, de gente que ha tenido grandes privilegios a lo largo de la historia y que lo sigue teniendo, y que, como yo te decía, ¿cómo puede ser que Colombia crezca al 3,5% anual y haya más de un 10% de desocupados? Entonces, esta concentración, producto del esquema financiero de la cual hablábamos, que cada vez se concentra más y cada vez deja más gente fuera del esquema, está propiciando estos levantamientos, y en América Latina, claramente, si recorres país por país, sabés quiénes son los ganadores del sistema y los que cada vez tienen más y la gente que cada vez tiene menos. Muchas gracias, Hugo. Nosotros nos volvemos a encontrar con él el próximo martes. Ya volvemos en nuestro espacio semanal.